Buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, La Costumbre, de 10 a 11 de la mañana en el canal 27 de RNN por casi 14 o por más de 14 años. Nosotros, Luis Manuel Piantini Muni, Roberto Argüello y un servidor Ezequiel Molina estarán haciendo un programa de comentarios económicos y análisis nacionales e internacionales. Buenos días, Roberto. Buenos días, Luis. Buenos días, Ezequiel. Muy buenos días, Ezequiel. Buenos días, Roberto. Buenos días, pueblo dominicano. Que Dios me los cuide y bendiga. Hay dos temas que yo quisiera que tratemos hoy dentro de otros, pero dos temas principales, que es las APP, pero también quiero que hablemos del diálogo con los líderes políticos, empresariales y sindicales que inició el señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, el jueves. El jueves visitó a Guillermo Moreno, visitó a Leonel Fernández y visitó a un grupo del comité político encabezado por el expresidente Danilo Medina Sánchez. De eso queremos hablar. No sé qué le acomoda más a ustedes, no sé, Roberto, si te acomoda más o hablamos de las APP, porque las APP ya se aprobaron acá, ya se van a someter los reglamentos. Y yo quisiera que en Agenda Económica, tú que ya tienes un poco de experiencia en eso, Luis Manuel también ya tiene también un poco de esa experiencia, que explicáramos bien en este programa lo más que podamos las APP y qué pueden aportar y por qué son importantes los reglamentos de las APP. Bueno, déjame tú introducirte el tema nacional con relación al diálogo. No, yo lo mencioné, yo no lo puse como tema. Bueno, lo mencioné. Está oficiando el presidente Luis Abinader. Algo que él, desde antes de llegar al gobierno, había auspiciado, siendo todavía, inclusive cuando era candidato, de que hubiera un diálogo a nivel nacional. Yo creo que la acción tomada por él de acudir a los partidos, no que los partidos no hacen ninguna reunión, sino de él acudir, es una forma de mostrar una intención de humildad y de deseo de que haya una cooperación y un diálogo a nivel nacional, porque es para la situación nacional y la situación mundial, es sumamente crítico que haya coordinación en todas las fuerzas públicas de la nación, la fuerza política principalmente. Entonces, esa búsqueda del diálogo que está auspiciando el presidente al desplazarse a los locales de las agrupaciones políticas más importantes que tiene el país, es una forma de demostrarle al país de que el Ejecutivo tiene realmente voluntad de llegar a acuerdos y de que las cosas se realicen a través de una coordinación de las fuerzas políticas, fuerzas públicas. Eso naturalmente que también puede facilitar mucho cualquier tipo de acción que vaya a tomar el gobierno en el futuro en términos de económico, porque ya hay una demostración del presidente de buena voluntad y de acercamiento. Y bueno, los otros líderes nacionales también, pues, tendrían que responder a ese acercamiento de una manera positiva, porque el país lo ha acogido positivamente. Entonces, pues, estamos en una atmósfera realmente sumamente positiva. Algo que debimos haber tenido desde hace tiempo. Sin embargo, habían posiciones que no daban apertura a ese diálogo. Pero bueno, ahora lo importante es que el presidente ha dado la apertura al diálogo. Y naturalmente, viniendo del presidente de la República, las demás fuerzas, por decencia, por lo menos por educación, tiene que responder, aunque no esté muy de acuerdo con la apertura, porque se demostró que algunos no querían dar apertura desde hace unos meses.
Pero bueno, ya se dio ese diálogo y hay ya la intención de que se logren cosas positivas. Ahora, naturalmente que la situación económica, la crítica situación económica por la que está atravesando el país, requiere naturalmente de una unificación de todas las fuerzas públicas de la nación, sean políticas, sean profesionales, sean sindicatos, sean empresarios. Todas las fuerzas políticas o las fuerzas públicas de la nación deberían entonces estar convocadas para una concertación en términos de objetivos a lograr. Son muchas cosas que hay que trabajar. El gobierno está en una situación muy delicada, la situación fiscal del gobierno es extremadamente delicada, entonces yo veo muy positivo la apertura del presidente y lo que se ha logrado con la aprobación de la ley de alianzas públicas privadas. Eso es un mecanismo que le va a permitir al país avanzar en medio de esta pandemia, de atraer hacia la creación de riqueza, la creación de trabajo, inversión de afuera o inversión del propio país, inversión privada nacional, ¿no? Para comenzar a movilizar la economía en proyectos realmente que vayan activando, ¿no? Y la creación de empleo, que ha habido una caída indiscutible en los puestos de trabajo. Tal vez podría yo ahondar un poquito más cuando entremos en la parte ya de la alianza público-privada, porque nosotros tenemos experiencia en esto. Por eso yo quería dejar el tema de alianza pública-privada como segundo tema. No sé si Roberto quiere hablar un poco del diálogo, porque yo tengo algunos comentarios que hacer y luego entonces entramos en el segundo tema de la alianza público-privada, que es un tema bastante extenso. Roberto. Sí, yo concuerdo con todo lo que dijo Luis Manuel. Añado, la sabiduría del presidente indudablemente es una cosa increíble, ¿verdad? A mí me parece que todos los partidos es muy importante, en especial cuando República Dominicana, como todos los países del mundo, están muy golpeados. Yo te diría que hay una contracción económica la más empinada en la historia que existe desde que existan los récords. Se ha dado marcha atrás contra el reloj en el combate a la pobreza. Si antes en Dominicana los gobiernos pasados habían sacado X número de personas de la pobreza, debido a la pandemia, muchas de esas personas han regresado a la pobreza. Nunca he visto yo tantos países en desarrollo que están sintiendo este dolor económico, ¿verdad? Un dolor económico que no se ha visto desde la Gran Depresión del año 1929 al año 1933. Fíjate que la economía de la India se ha desplomado a este junio en un 24%, la del Perú en un 32%, la de México casi en un 20%, la de Brasil entre casi un 15%. Y esta pandemia ha destrozado en Latinoamérica más de 50 millones de trabajos. No sé cuántos millones de trabajos se han destrozado en Dominicana, pero te apuesto que muchísimo. El lockdown en todos los países ha sido inefectivo, ¿verdad? Y ha sido inefectivo porque nuestros pueblos no tienen efectivo, no tienen ahorros y, como te he explicado en el pasado, la sala de nuestro pueblo es la calle, ¿verdad? Entonces yo veo supremamente importante y sabio lo que está haciendo el presidente Abinader de ver cómo platica esto con toda la fuerza. Yo he tenido muchos amigos que han pasado 5 años de su mandato peleando contra el expresidente anterior. 5 años. Y en esos 5 años solo han sido pleitos y el país no avanzó. Yo creo y eso pasó con el presidente Bolaños cuando se peleó con el presidente alemán y pasó 5 años peleando. Y el país no avanzó en nada. Y al final, ¿quién ganó de vuelta después de Bolaños? Daniel Ortega. Salimos peor todavía, ¿verdad? Entonces, me parece fabuloso. Lo otro es que el tema de la alianza público-privada es muy importante porque es una integración. Sí. Déjame
déjame hablar dar mi opinión sobre la alianza, sobre la visita, y luego entonces ya entramos en ese tema. Mira, en el caso, estoy de acuerdo con Luis, contigo, de su primera palabra, de que es una demostración de, no solo de humildad, sino de un sentimiento real, de un deseo real del presidente de que demostrarle a los líderes, yo quiero este diálogo sea productivo y sea efectivo. El que él vaya, el que él se traslade donde ellos, es para que ellos vean claro la intención real que tiene él, de que no sea una, como una figura más para que salgan en los periódicos. Presidente visita a un líder político. No, no. Estoy yendo allá para que ustedes sepan que yo tengo un compromiso con el país. Sin embargo, yo creo que también él quiere dar otra señal, porque nada más no es de COVID-19 que se está hablando en eso que habló. Y además nada más no es con los líderes políticos que va a hablar con los líderes religiosos, con líderes sindicales, con líderes empresariales, porque es un asunto nacional. Porque fíjense una cosa, el COVID, más tarde que temprano vamos a salir de él, vamos a salir de él. El problema son las secuelas económicas y sociales que va a dejar el COVID, la gran deuda pública que va a dejar el COVID, los grandes problemas y déficits en todos los sentidos de atención que va a dejar el COVID. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo el presidente, basado en esos diálogos, basado en ese compromiso que él quiere hacer, un compromiso político general, para que no se entienda que después el presidente no pudo hacer nada y que es un fracasado como su gobierno. Y no es así, es que está heredando la peor crisis sociopolítica, socioeconómica de la historia. Entonces, no quiero que mañana me digan no hice nada. No, no, yo lo que quiero es que se haga, aunque el mérito no sea mío solo. Creo que ese es el gran mensaje que está dando Luis Abinader, para fin de decirle, el problema es de todo. Yo simplemente estoy gerenciando el país en este momento y quiero que todos nos involucremos en las soluciones, porque República Dominicana no es de Luis Abinader, República Dominicana es de todo, y él es el presidente de todos los presidentes para un periodo de 4 años, que así fue elegido. Entonces, yo creo que el gran mensaje que él está dando es ese, que es una crisis que hay que resolverla y que el COVID se va a resolver, pero que la secuela del COVID, cuáles son los planes y cuáles son los aportes. Por eso él invitó a los 3 líderes, y en este caso al PLD los invitó a todo el que a todo lo que consideren, a participar del diálogo real, o sea, de esa mesa de diálogo que se va a abrir, a fin de que se hagan los planes de los próximos años de solucionar o de salir del bache, de salir de la crisis. Esa crisis en la que estamos sometidos o en la que nos va a someter el COVID socioeconómica. Creo que ese es el gran mensaje que ha dado Luis Abinader. Vamos a esperar que no se conviertan en algo largo, porque esos son de los grandes problemas que tenemos nosotros, que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y al final las soluciones llegan muy tarde. Y en tanto hablar se nos va el tiempo. Creo que debe ser algo dinámico, algo virtuoso, para que inmediatamente se toquen temas, de una vez se diga cómo se hace eso y comiencen a ejecutarse con un cronograma, porque si no, nos basamos en diálogo, duramos 2 años hablando y al final le quedan 2 años más al presidente de la República y no se hace nada. Ese es para mí el gran mensaje. Yo lo felicito, creo que vamos a ver cuál es el comportamiento de la clase política, vamos a ver cuál es el comportamiento de la clase empresarial. Yo creo, Luis Manuel, y eso me atrevo, y a Roberto, me atrevo a sugerir que aquí va a haber que tener un impuesto, se llamará como sea, yo le llamaría impuesto especial para pago de deuda creada por COVID, porque aquí la deuda ha crecido mucho, va a crecer más. Todavía para el año que viene el presupuesto va a tener que ser, se van a tomar en cuenta seguro una cantidad de dinero prestado, una cantidad de dinero prestado bastante grande. Entonces creo que para el año 2021, tal vez 2022, tengamos que buscar un impuesto especial para pago de deuda o para compensación de deuda, porque el gobierno no puede, o el país o el Estado, no puede seguir endeudándose sin saber en qué tiempo, corto, mediano, largo,
cómo se van a pagar esas deudas. Vamos a un corte y venimos con otros comentarios que ustedes quieran al respecto después de mis palabras, pero sobre todo con las APP. No nos corten, amigos, manténganse con nosotros. Continuamos con su programa Agenda Económica. Roberto Argüello, Luis Manuel Piantini y un servidor están con ustedes para continuar con el programa y con el análisis. Ahora sí vamos a entrar con el análisis de las APP. Recuerden, amigos de Agenda Económica, que el gobierno aprobó en febrero una ley que se llama la ley de APP, Alianza Público-Privada. Se estaban pendientes de los reglamentos de la ley que ya se terminaron. Van a ser sometidos y esos reglamentos son importantes para la ejecución de la ley misma. Roberto Argüello es un especialista en esa parte porque tiene mucha experiencia, Luis Manuel Piantini también. Yo podría dar dentro del contenido del programa mi opinión de lo que yo considero para lo importante que es la ley. Luis Manuel o a Roberto, por favor, vamos a hablar de APP, Alianza Público-Privada. Bueno, mira, la situación fiscal del gobierno es algo que para ellos es asombrosa y para nosotros también. Porque ellos, cuando prepararon su programa de gobierno, posiblemente nunca pensaron que se iba a encontrar con lo que se ha encontrado ahora. O sea, que sus planes originales posiblemente se han retrasado en poder implementar, porque el presupuesto original de este año preveía un déficit alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto y nos estamos enfrentando con un déficit del 10% del Producto Interno Bruto. El déficit es mayor que los ingresos que van a haber fiscales. Ya tú te puedes imaginar la magnitud del problema que hay en este país y que tiene el gobierno. O sea que el gobierno no tiene recursos prácticamente para poder lanzar su programa de inversiones que tenía preparado antes de llegar al poder. Por eso es que es tan importante que se han encontrado con la aprobación de una ley de alianza pública y privada que le puede servir mucho de apoyo, porque le va a aportar recursos y experiencias del sector privado de una forma regulada, porque aquí se han dado alianzas público y privadas. Estaba leyendo recientemente un artículo que salió publicado que señalaba en el hoy de aquel proyecto de la refinería dominicana de petróleo que comenzó con una alianza entre el gobierno y la Shell. Inclusive la Shell le prestó el dinero al gobierno para que aportara el 50%. Y después tú por ejemplo, las mineras. En las mineras, el aporte del gobierno es la mina en sí. Y las compañías mineras vienen y se instalan, vienen y traen el proceso de extracción, de molienda, de comercialización, pero ahí hay un joint venture entre el gobierno y las mineras, que generalmente a través de una ley especial, que es la ley minera, y algunas veces hasta a través de un contrato. Por eso es que esta ley que se aprobó le va a dar regulación a ese tipo de relaciones entre el sector público y el sector privado en un momento tan importante como el de ahora, donde el gobierno necesita del apoyo de la empresa privada y de los recursos privados. Roberto. Sí, mira, de acuerdo en todo lo que dijiste, Luis Manuel, yo te diría que las alianzas público-privadas existen, ya que es una integración de la iniciativa privada a los esfuerzos
del sector público en proveer servicios a la población para llevar mejoras sociales. Eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Para que eso exista, como tú dijiste, tiene que haber una reglamentación, y el hecho que hay una ley es muy importante. Entonces ya hay un marco jurídico. Lo otro es que la historia nos dice que las alianzas público-privadas han dado buenos resultados en República Dominicana. Y al estar el gobierno endeudado por una situación de este COVID, donde tú explicaste que el déficit es del 10%, ¿verdad? Y que en el pasado era, digamos, un 3%. Lo que conlleva hoy que los gobiernos en todo el mundo, para poder salir adelante, necesitan capital, inversión, no más deuda, porque ya no se pueden endeudar más. Y a propósito, cuando uno se endeuda, esa deuda se tiene que pagar. Entonces, una vez que existe una ley, tienen que haber proyectos. Y esos proyectos tienen que ser personas, tienen que ser invitados, compañías de reputación mundial que puedan ejecutar los proyectos que lleven mejoras a la parte social del país y que también sean rentables para los inversionistas. Yo te diría que, dado que Dominicana es un país súper apetecido por los inversores, si hay buenos proyectos y hay una buena ley y hay un gobierno honesto que cumpla las leyes y que diga, señor, esto es lo que vamos a hacer, que sea transparente en todas sus acciones. A propósito, las asociaciones público-privadas tienen que ser 100% transparentes para los inversionistas, ¿verdad? Si eso se cumple, yo te diría que va a llegar mucho dinero de inversión a tu país. Bien. Mira, agregándolo a lo que decía Roberto y pensando bien, digo, el artículo que me refería ahorita fue uno que escribió, que leí de Eulogio Santaella. Sí. Ahora, para que no se quede el nombre, no digan que uno está robando ideas, sino que fue Eulogio que escribió sobre ese caso. Eulogio. Pero Eulogio dice, la experiencia positiva que ha tenido el país de cómo en bienes públicos, como son los puertos y los aeropuertos, la participación del sector privado ha sido exitosa, porque el aeropuerto más exitoso que hay en el país, el que más movimiento tiene, ha sido el de Punta Cana, que es una inversión privada, ante una concesión del Estado, porque es un derecho del Estado, ¿no? Conceder el uso de la tierra para hacer ese tipo de proyectos y del aire, bueno. Y también tenemos el puerto de Caucedo, que es un puerto de una dimensión tal que es de los pocos que hay en el Caribe, para no decir el único, que es con la empresa esta de Dubái, famosa en operar puertos. Un megapuerto que tenemos ahí. Entonces se ve cómo estas alianzas donde participa el sector privado con empresas serias son exitosas y aportan son de enorme utilidad en la creación de empleos y de riqueza a la economía de un país. Se quiere. Bien. Hay muchas cosas que para nosotros, como dice, van a ser nuevas. Yo creo que lo más importante es ver los reglamentos de esta ley nuestra. Yo creo que cada ley en cada país tiene reglamentos diferentes. Se parecen en algunos, pero también en otros cambian. Yo creo que lo más importante de la deuda de la alianza público-privada es que primero evita que el Estado dominicano se endeude para hacer una que otro proyecto, una que otra obra, porque más que una deuda es una alianza, es un compromiso que hay entre que el Estado aporta una parte, la parte privada aporta otra, puede ser terreno, puede ser tecnología, puede ser dinero efectivo, o sea, son alianzas. Es posible incluso que esa alianza, el 100% sea del Estado, del sector privado en términos de recursos. También eficientiza la administración, porque regularmente esa alianza público-privada cae en la administración privada.
garantiza la permanencia del proyecto en sí y de que se termine el proyecto. También garantiza que se hagan las ejecuciones correspondientes a los tiempos que se necesitan, porque los gobiernos, los estados, el Estado no tiene dinero en el momento que lo van necesitando y entonces se le van creando necesidades, porque hay un crecimiento vegetativo de la población y eso obliga a mayores servicios y mejores servicios. Entonces el Estado se queda rezagado por la falta de recursos. La inclusión del sector privado garantiza que esos recursos estén y que se haga la obra X en el tiempo que necesita la sociedad. Igual también habría que ver, Roberto y Luis, si vamos a usar mucho, si se va a usar mucho el fideicomiso, si van a hacer licitaciones, concursos, y si además de todo no va a haber traspaso después que se gane. O sea que, porque recuérdense que hay mucho manejo de cualquier índole que después que gana un concurso, finalmente no es el que ejecuta, lo vende más adelante. O sea, yo no sé, me gustaría leer eso porque yo creo que tenemos que garantizar, sí, este país necesita garantizar mucha transparencia en esta ley, porque como ya es participación del sector privado extranjero, del sector privado nacional, la seguridad jurídica es importante. Y la seguridad jurídica también tiene que ver con la transparencia, la tranquilidad de que van a respetar los reglamentos, que se va a respetar la ley tal cual, para que no haya manejos raros. Yo no estoy hablando que este gobierno lo va a hacer. Yo estoy diciendo que si la ley no se hace bien, si los reglamentos no se hacen bien, en el tiempo se pueden comenzar a dañar los procesos. Y hay que garantizarlo, porque la participación privada, nosotros, desde este programa, Luis Manuel es testigo, porque ha sido uno de los voceros o de los patrocinadores y apadrinados de esto, de que el sector privado debe aparecer, debe estar presente en prácticamente más del 50% de las obras ejecutorias del Estado. Puede ser gobiernos locales como gobierno central. Pero lo que habría que ver, ¿cuáles son esos reglamentos? A mí me gustaría, yo estoy contentísimo con la ley porque nosotros lo habíamos pedido, pero vamos a ver cómo van a ser esos reglamentos. Insisto y reitero, es un paso de avance de República Dominicana para las alianzas público-privadas. Un paso de avance. Y como decía Luis Manuel, las APP van a tener la posibilidad de que nuestras AFP puedan invertir. Y ya lo dijo Chrissy Hack, que es una herramienta más o una posibilidad más de inversión de los fondos. Ahora mismo no hay fondos, o sea, tanto invertido en bonos de Hacienda y de Banco Central, pero mensualmente los fondos se reciben, la cantidad X. Yo creo que son unos 10.000 millones, Luis Manuel, que se reciben, o 50.000 millones al año. Vamos a ver cómo se invierte ese dinero. Yo sé que, claro está, hay proyectos que no van a ser motivados, o sea, no van a ser de tanta motivación para la inversión privada. Y el gobierno tiene que entender eso. Entonces, esos son los proyectos que el Estado tiene que tener, esos fondos que siempre tienen un 2%, 3% del PIB en materia de inversión pública. Y el resto, que son los ideales, por ejemplo, las presas, hay muchísimas autopistas que le pueden hacer peaje. Habrá que ver si no hacemos contrato como ese peaje sombra del contrato de la carretera de Samaná, que esa carretera nos ha salido por un dineral. Yo creo que se hubiesen hecho muchas carreteras con el dinero que se ha pagado del peaje sombra. Ojalá que esas cosas no vuelvan a pasar. Bueno, el reglamento precisamente tiene que dar luz con relación a toda esta temática, ¿no? Del tipo de proyectos en que se harían esas alianzas, porque cada proyecto tiene una técnica diferente y tiene forma diferente de inversión, ya sea a través de tierra, ya sea a través de asistencia técnica, ya sea a través inclusive de dejar de cobrar impuestos. También es una parte de inversión del mismo gobierno, porque eso es un ingreso que está aportando a la misma empresa, aunque sea de futuro, ¿no? ¿Verdad? Pero es muy importante en esta época
que nosotros hayamos aprobado esta ley y que haya un reglamento que, como dice el presidente, va a ser un reglamento que va a facilitar la inversión, que no va a poner obstáculos, que no va a haber burocracia, que obstaculicen, sino que le den facilidad al inversionista. Pero muy importante aún es que este mismo reglamento y esta misma ley te va a ti a permitir visualizar y tener una seguridad de que el inversionista está en serio. Porque en esta época de tanta incertidumbre, hay muchas inversiones serias que se quedan en casa. Y como estamos en casa, que no le gusta el riesgo y la incertidumbre, en medio de la incertidumbre. Pero hay muchos capitales también que andan por ahí buscándoselas, que uno no sabe el origen de esos capitales, que son en esta época ven la oportunidad de tener el mercado libre, porque hay menos competencia, porque el capital bueno es un capital huidizo, un capital conservador, es un capital que en situaciones como esta, como está el mundo, prefiere que las cosas se aclaren más, pero esos capitales que tú no sabes dónde aparecen, esos son más proclives a ser más agresivos. Entonces, por eso es que la ley y el reglamento te permitiría a ti alejar ese tipo de capital y no tener problemas en el futuro. Vamos a una pausa. Continuamos con el programa Agenda Económica. Roberto Argüello, Luis Manuel Piantini y un servidor continúan ya en este último tramo del programa. Roberto, tú en la pausa hiciste unos comentarios muy atinados. Me gustaría que lo dijera en el aire. Mira, tú tocaste un punto muy importante. Una buena ley no permite que hayan prestanombres o prestapapeles, ¿verdad? O sea, quienes van a ser socios del Estado tienen que ser personas, empresas establecidas que ponen dinero para hacer un bien a la población. Y entonces es importante que exista una obligación de cumplimiento con un contrato establecido, con metas claras y fechas de cosas que hay que cumplir, ¿verdad? Y por supuesto, tiene que haber una rendición de cuentas del sector privado, donde rinde cuentas al sector público, porque al final la APP es que le está dando servicio al público de República Dominicana. Entonces hay que rendirle cuentas a ese público a través del gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces esos son temas muy importantes. No pueden haber prestapapeles, no pueden haber prestanombres. Tienen que ser empresas reconocidas que están en la industria, que tienen capital, ¿verdad? Eso no significa, a propósito, que muchas de estas inversiones son a 10, 15, 20 años que eventualmente se venda la inversión. Por ejemplo, en el caso de Panamá, donde hicieron unos puentes que liberaron el tráfico que van desde el aeropuerto a la ciudad de Panamá, así es, del mar. Sí. Eso lo hizo una compañía mexicana y eventualmente el Estado lo recompró, ¿verdad? Pero te estoy hablando años después, como 10 años después. Sí. Que lo que no podemos permitir es que se gane la licitación, inmediatamente hay un flip y se le dé a alguien más. Exacto. Lo otro es que los políticos no pueden participar en este tipo de cosas. Tienen conflictos en esto. Sí, yo sé. Entonces hay que evitar que el conflicto. Aquí en los Estados Unidos hay una ley muy importante que se llama el Foreign Corruption Practices Act. Y entonces esa es una ley muy poderosa de anticorrupción que vale la pena uno de estos días que lo analicemos en el programa, que muchas de las empresas americanas en veces no pueden competir contra las chinas, porque las americanas que corrompen y
la fiscalía los encuentra culpables, las personas van presos de por vida, ¿verdad? En cambio los chinos no. Entonces es muy importante el hecho que todo este esfuerzo que se vaya a hacer sea total y absolutamente cristalino. Y Roberto, que como dijo Luis Manuel en un programa que participamos, sobre un ejemplo de Qatar, que voy a dejar que lo repita en el programa, también que evite la coima, que ninguna inversión privada tenga que dar dinero a ningún funcionario o tenga que incluirlo con testaferro como socio, porque esos son los grandes problemas que atrasan la inversión privada en la República Dominicana. Ha habido historias en todos los gobiernos de esa naturaleza y hay que evitarla. Yo entiendo que hay muchos sitios, muchos renglones, muchos sectores donde el sector privado puede invertir, puede hablar, estamos hablando de transporte colectivo, podemos estar hablando de universidades tecnológicas, estamos hablando de hospitales regionales, estamos hablando de presas, estamos hablando de carreteras, de vías, de autopistas. O sea, hay muchas cosas que la inversión privada puede decir presente en República Dominicana. Luis Manuel. Tú sabes que con con el monto del déficit de este año, 599.000 millones de pesos, que es como 10.000 millones de dólares, con eso se hubieran construido 4 plantas en Punta Catalina y se hubieran hecho todas las inversiones en presas que necesita este país, que es una necesidad urgente, lo de las presas. Para nosotros es de vida o muerte, porque yo no oigo hablando la gente, yo no oigo aquí hablando del gobierno ni a nadie, he oído hablar de presas, y aquí las presas es una prioridad número 1A. Es más. Son 6.000 que se necesitan, Luis Manuel. Son más de 6.000 millones de dólares. Con eso se resuelve el problema de la presa republicana. Yo creo, bueno, ojalá. No, eso fue un estudio que hizo don Osiris de León. Bueno, ojalá que sean 6.000. Pero el problema con las presas y las inversiones de ese tipo de largo plazo es que son básicamente de fondos de pensiones, que es un ahorro de largo plazo. Ninguna empresa va a poner su dinero para venirlo a recuperar en 20, 25 años, que es el periodo de recuperación de una inversión en una presa. Más o menos, esa es la tasa interna de retorno de una presa de andar por ahí. Ahora, fíjate, es muy diferente, por ejemplo, a la propuesta que estaba haciendo el presidente con relación a Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas es un proyecto tipo lo que llevamos el Banco Central en los años 70 en Playa Dorada y Playa Grande. Yo era su director del área del Departamento de Infraestructura Turística y el director era Fernando Rainieri, el Colorado, que va de cáncer. Entonces, ahí, eso comenzó en el 71 y vinieron a inaugurar el primer hotel en el 80. En eso de Bahía de las Águilas se necesita hacer toda la infraestructura, y está en un lugar mucho más alejado que Playa Grande, por ejemplo. Playa Grande no se ha desarrollado todavía. A Playa Grande se ha tenido que invertir 2 veces, porque la primera inversión que se hizo se perdió por el tiempo pasó, y no había nadie que demandara instalar. Y lamentablemente se ha realizado un poco Playa Grande. Bueno, que se instalara un hotel ahí. Entonces, ahora yo veo la situación en Bahía de las Águilas primero, tal vez no es una prioridad número 1 frente a los requerimientos de urgencia que hay en otras áreas aquí en el país ante esta pandemia. Segundo, es que va a ser una inversión que no va a ser de 2 años y medio, ¿no? Y que el Estado va a tener que hacer la infraestructura y va a tener posiblemente que aportar el terreno para que se instalen los hoteles. Pero estamos en una situación que no muchas cadenas de hoteles quieren instalarse por la situación que hay. Además, tan alejado, tú pones a un aeropuerto ahí y el único avión que va a llegar es un avión que venga, un charter que venga al proyecto turístico, porque por ahí no hay habitantes para ser pasajeros normales. O sea, quería hablar de Bahía de las Águilas porque no es una inversión que yo estoy
Pero sin embargo, Bahía de las Águilas es uno de los proyectos que mejor precisa para la inversión privada, Luis Manuel, en todo sentido. Porque mira, hay que hacer acueducto. Sí, yo lo que veo es el momento. Sí, está bien, hay que garantizar agua potable, que puede ser trayéndola de medio kilómetro o 1 kilómetro de distancia o desalinizar, porque Curazao tiene ese sistema. Y eso es inversión privada, todo. O sea, hay muchas inversiones que lleva colaterales el desarrollo de Bahía de las Águilas, que es perfectamente, incluyendo el aeropuerto, que es perfectamente la inversión privada. Porque mira, cuando desarrollen turísticamente Bahía de las Águilas, hay que pensar en un hospital regional bueno o en una clínica Ya el como lo tiene presidente Punta Cana. lo anunció. En un politécnico para formación, en escuelas, o sea, hay que hacer de todo para desarrollar turísticamente como está Punta Cana. Punta Cana le cogió un buen tiempo llegar hasta donde está, pero ya no es necesario esperar tanto tiempo para desarrollar como está Punta Cana, otra región. Roberto, ¿qué opinión tiene? Poca, porque desconozco el proyecto. No, pero sí de ese tipo de proyectos de inversión, alianza público-privada en otros países. No, mira, es la diferencia entre tener servicios básicos para la población, donde puedan llegar inversionistas a hacerlo y no tenerlos. Recuerda que los gobiernos existen para dar servicios a la población que el sector privado no puede hacer. Pero una vez que el sector privado puede hacerlo, el gobierno debe hacerse para atrás. Entonces ese es el entendimiento. Entonces este es un híbrido de los dos. Mucha gente se olvida por qué existen los gobiernos. Y la verdad es que los gobiernos, como te repetí, existen porque hacen servicios y funciones que el sector privado no puede hacer de forma rentable. Y para eso existen los gobiernos. Y para que eso existan, los gobiernos tienen que ser eficientes. Y para eso tienen que ser transparentes en sus acciones. Correcto. Si son eficientes y son transparentes, vas a tener un excelente gobierno. Y yo creo que eso es el ejemplo que está dando el presidente Abinader. Y a mí no me extraña que el presidente Abinader esté actuando como está actuando, porque sé de dónde viene, conozco a su familia, conozco a su padre y sé los valores que tiene. Y creo que está marcando una pauta muy importante, no solamente en Dominicana, sino en toda Latinoamérica. Fíjate que yo he estado siempre hablando y he estado muy consciente que ese es el tipo de presidente que se necesita en nuestros países. Una persona comprometida con su pueblo con enormes valores. Ya, bueno, realmente el país está viviendo una situación como la está viviendo el mundo. Creo que esos déficits que habla Luis Manuel no se van a terminar, como dije yo también. Y la APP como que está llegando en el momento preciso. Claro, hay proyectos que el sector privado no se va a motivar por ahora, como dice Luis Manuel, en el sector turístico, pero hay muchos que sí pueden, el transporte colectivo, hospitales, mira, ahí está la UAS, por ejemplo, que necesitando sus regionales, que pueden ser con menos profesiones, o sea, menos servicio de profesión, puede ser ya comenzar a desarrollar técnicamente en términos educativos la parte agropecuaria. Aquí se está quedando un poco sin gente interesada en el asunto agropecuario porque no tienen la posibilidad de instalarse en el sector luego. O sea, hay muchas cosas que puede hacer el sector privado para fines de que el país desarrolle. Mira, eso se ha visto. Te quisiera añadir que Dominicana está atrasada con las alianzas privadas. Sumamente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y con los objetivos del milenio. Sí, eso sí es, ¿verdad? Sí. Porque fíjate que hay países como Colombia, como Chile, como México. 15 años ya. Por eso, entonces es importante que se comience ya y se comience bien. Sí. Colombia tiene esa ley hace 15 años. México creo que anda por lo mismo tiempo por ahí.
Yo creo que incluso estamos atrasados con relación a Costa Rica. Costa Rica tiene eso ya hace más de 5 años, la ley de alianza público-privada. O Sí, sea, pero que yo creo que en el país se han hecho, como hablábamos anteriormente, ejemplos. sector privado en áreas públicas, como es lo del aeropuerto y lo de puertos, que han sido exitosos, que se demuestra que la incursión del sector privado en ese tipo de proyectos pueden lograr ser exitosas y aporta beneficios a la sociedad. Sí, pero no confundamos mucho, o sea, se puede confundir y puede ser que sea lo mismo, pero hay diferencia en sociedad público-privada que alianza público-privada con la ley. Porque tenemos las generadoras. La generadora de energía, el gobierno es socio del sector privado en la mayoría o en muchas. O sea, lo que queremos ver es que esto trasciende un poco, va más allá que una sociedad simple entre el sector privado y el público. No, lo que pasa es que eso se hizo sin regulación y esta ley lo que te va a hacer es a permitir que ese tipo de inversión sea regulado. Pero eso es una alianza público-privada, lo que hay en la generación. Sí. Fíjate que es interesante de que el pueblo en general, a través de sus planes de pensiones, pueden participar en ser accionistas y participar en esta alianza público-privada. Y ahí es interesante entender cuál es el rol que van a jugar los planes de pensión del país. Si van a invertir o no van a invertir, porque si invierten, van a repartir una riqueza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo, contribuyente, tengo mi plan de pensión y mi plan de pensión invierte en esta alianza público-privada que hace el bien y genera dinero, al final me da unos rendimientos a mí como contribuyente dominicano y como persona que tengo mi plan de retiro. Exacto, exacto. Bueno, ¿tenemos algún otro comentario, Luis Manuel? Bueno, precisamente lo que decía Roberto, esa es una de las posiciones que hemos sostenido desde hace varios meses, porque aquí se ha querido destruir esos fondos y nosotros lo que hemos dicho que es un instrumento demasiado poderoso para crear un capitalismo popular aquí en República Dominicana. O sea, que sea un instrumento inclusivo, donde ya la población vaya participando activamente, porque estamos hablando de 2 millones de personas que son los que aportantes en esos fondos. Y cuando ellos sean accionistas de compañías, ¿no? Ya tú vas creando un mercado, ¿no? Un mercado donde la gente se va sintiendo que es parte de eso. Además, aumenta la rentabilidad, porque no es lo mismo recibir un 7, un 8%, que muchos de estos proyectos que te aportan un 20, un 25%, un aeropuerto te aporta un 25%. Nosotros vimos en el caso del aeropuerto del Cibao, que una vez se hizo una evaluación de él, que se vio que la rentabilidad era de un 25%. O sea, cuando tú tienes ese tipo de inversión, muchas veces son monopolios o son oligopolios, porque son grandes proyectos también. Cuando estamos hablando de grandes proyectos, donde no caben más de uno o dos en un país, entonces, bueno, ahí la rentabilidad aumenta, porque no tiene competencia. Y por eso es importante la participación de los fondos de pensiones en ese tipo de inversión. Ustedes me dejaron solo cuando tiré la idea así rápida del impuesto especial de pago de deuda que va a venir, que para mí va a ser necesario. Me dejaron solito en esa. ¿Sabes por qué te dejé solo? Porque leí una información que me ha sorprendido enormemente de la organización de la OECD, que es la organización de los países desarrollados, que tiene su establecimiento en París. Ellos están auspiciando porque la pandemia se ha financiado por impuestos a la propiedad e impuestos a la ganancia de capital. Primero, propiedad. Cuando tú estás viendo que muchos de los valores están cayendo, o sea, muchas de las empresas están cerrando sus puertas. Es una caída en el valor de las propiedades. Y a la ganancia de capital, muchas de las empresas, todas esas empresas que están cerrando, ¿qué ganancia de capital va a haber? O sea, yo veo que algunas veces estos organismos como que se salen fuera de contexto, como que no vienen acá, porque tú dices, pero ven acá, ¿y qué impuestos son estos? ¿Y a dónde que van? ¿Qué es lo que quieren?
yo tiré esa idea para ver su comentario también, porque a mí no me disgusta, pero también es para que, porque yo sé que más adelante vendrá algún genio a decir que una de las formas es también vender activos del Estado. Y eso yo creo que es un poco peligroso, porque eso no tiene control. Punta Catalina está ahí, se puede vender. Tiempo. Bueno, el programa terminó, Roberto, Luis Manuel, así que muchas gracias por su participación y a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa.